Bueno, el usar y valorar la diversidad me hace pensar que obviamente si tú estás en un grupo donde todo el mundo em, tiene las mismas ideas, o sea que haya poca diversidad también hay pocas ideas, ¿no? Porque entonces es lo que se llama un echo chamber, ¿no? Cuando la gente tiene las mismas opiniones, siempre va en una sola dirección y entonces obviamente el eco que vas a tener en las conversaciones siempre es lo que piensas, ¿no? Entonces no tienes como temas que te pueden nutrir en este sentido y este hace que hace que el proyecto o la creación va a estar más pobre, ¿no? Porque justamente no tiene como diferentes colores, no tiene, bueno, esa diversidad, ¿no? Estoy muy calladita. Siempre pasa esto. Sí. Ah, Estamos calentando motores. A sí. mí, a mí esta frase me hace pensar en una politóloga que me gusta mucho, que quizás conocéis, que se llama Noel Newman, Elizabeth Noel Newman. Bueno, es una politóloga alemana que, bueno, ella realizó su teoría durante, era alemana y vivió la época de Hitler en nazi en Alemania. Y ella hizo una teoría sobre las fluctuaciones en la opinión pública y su teoría no habla tanto de cómo valorar la diversidad, sino cómo esta diversidad se oculta, ¿no? Por miedos o por hegemonías del contexto, ¿no? Entonces, ella habla justamente de eso, ¿no? De no es que nos falte diversidad, sino que el hecho de que haya una opinión pública predominante y sobre todo, claro, ella hablaba en un contexto que lógicamente ser diferente o opinar diferente podía implicarte la muerte, ¿no? A día de hoy quizás la opresión no es tan grande, pero sí que es verdad que cuando hablamos de diversidad, a mí me resuena mucho el hecho de que la diversidad para mí en sí es una condición natural, ya no en el ser humano, sino en todos lados donde miramos, ¿no? Reproducir dos veces algo igual, o que hayan dos personas iguales, o que tu gusto por la lectura sea igual al mío, me parece absolutamente imposible. El problema es que cuando analizamos la opinión pública y nos autodeterminamos como opinión minoritaria, tendemos a silenciarnos, a no decir lo que pensamos o a no mostrar esa diferencia, ¿no? Y es aquí cuando, pues eso, se habla de mayorías o de opiniones públicas, siendo para mí una falacia, porque no es la verdad, sino es esto, una ocultación de cosas que creemos que pueden implicar, pues eso, una marginalidad o estar excluidos del grupo, estar excluidos de lo normativo, de lo correcto. Sí. Ah, Conec- di, Bruna, Bruna. Estaba pensando conectado con lo que decías, Marina, creo que también desde una perspectiva de casi de salud mental o de nosotros mismos, la idea de también como nutrir nuestros pensamientos más divergentes o las diferentes posibilidades, como que no hay solamente una solución para cada cosa, o sea, estaba pensando más en nuestros pensamientos o hasta en nuestra forma de funcionar, ¿sabes? Y he ido para la salud mental, ¿sabes? Y esta cosa bueno, de muchas patologías vienen de estar como que estamos cristalizados en una forma de funcionar o en un patrón de pensamiento que no es flexible, que no se adapta a las situaciones. Y entonces, pensando, estaba haciendo esta conexión. Claro que también en un grupo, obviamente, esto se ve, ¿no? O También. sea, como decías, como el pensamiento siempre el mismo, pues no hay como salud, ¿no? Y mentalmente también es un poco así, ¿no? Cuando nuestros pensamientos
no son tan bien diversos y divergentes muchas veces, pues esto, es por ahí. Sí, yo creo también que hay una tendencia a la sociedad a homogeneizar un poco, ¿no? Los procesos y la gente, ¿no? Y muchas veces hablamos de diversidad, pero de manera muy superficial también. A veces no se va tan profundo o es a veces un poco político, ¿no? De decir que sí, que se acepta la diversidad, no sé qué, y al final en las acciones en absoluto es todo lo contrario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alice, que y me hace gracia, ¿no? Cómo estigmatizamos el concepto diversidad, ¿no? Y eso nos limita aún más, porque es eso, pues si, por ejemplo, me lo invento, estamos en un contexto catalán, con una cultura XY, estigmatizamos, pues yo qué sé, el migrante marroquí como la diversidad en la ciudad de Barcelona, ¿no? Pero estás volviendo a estigmatizar y estás delimitando y te estás perdiendo lo que es realmente la diversidad. Y quizás esta diversidad recae también dentro del catalán, ¿no? Pero como ya lo etiquetas dentro de lo no diverso, lo normativo, ¿sabes? Como si lo queremos delimitar todo tanto que siempre nos acabamos perdiendo ese matiz bueno, que es importante. Para mí también el hecho o el concepto de diversidad me trae a pensar en progreso. Siempre como que hago esa correlación con la diversidad y el progreso, ¿no? En cualquier ámbito que yo pueda pensar. Diversidad de pensamientos en mí misma siempre suele suponer un progreso en lo que sea. O diversidad en un grupo de trabajo para mí es progreso. Y así pues, eso, en cualquier contexto que pueda imaginar. Sí, antes solo quería hacer un pequeño aporte a lo que había dicho Marina de que estabas haciendo la comparación con la Alemania nazi, la diversidad y esta autora. Y has dicho que quizás hoy no tienen tanta presión los colectivos, pero como pequeño aporte diría que en realidad siguen teniendo un montón de presión sobre formas no visibles de burocracia imposible, ¿sabes? Más que nada el aparato del Estado, ¿no? Que aquí en España es jodido y les bloquea bastante todas las cosas. Entonces eso es una forma de violencia bastante agresiva y es muy fuerte. Y luego, como otro aporte quería decir, bueno, esta idea, como la frase es use, valora, y decíamos antes que se usa mucho el verbo usar en los principios de permacultura, es quizás porque siempre la permacultura tiene este lado pragmático de utilizar las cosas, esta perspectiva, y me cuestiono qué es utilizar la diversidad, ¿no? Es decir, qué puede significar desde una visión puramente pragmática y no desde una visión quizás cool, que es la que se tiene desde la izquierda modernita, que es, ¿no? Vamos a ser todos diversos porque es lo que mola, ¿no? Pero en realidad la visión de permacultura es más como fría, en el sentido de no, la tienes que usar porque es lo que es, ¿no? O sea, si no usas la diversidad, el sistema se te va a caer y no va a funcionar. Creo que le ponen un poco ese punto de vista, ¿no? Desde la permacultura. Me gusta mucho esta idea de, bueno, también un poco, ¿no? Esta cosa de que pensamos en las cosas, pues si no las aplicamos, también como decías tú, Alice, ¿no? Una cosa, no, Marina, decías de con el concepto ya está muy como solo por la superficie, ¿no? Y no utilizarlo, bueno, en nuestras acciones o en nuestros grupos, que sería utilizar diversidad, ¿no? Bueno, lo que dice de el verbo, que como que
se valora, pero como tu persona en este caso, yo creo que viene un poco al texto que nos había pasado Ana sobre cómo entender los patterns, ¿no? O sea, utilizar la diversidad también es entender el pattern que estás utilizando, el que está utilizando tu compañero, que va a ser diferente de tú, quizás porque es otra persona. Entonces, cómo justamente utilizar esta diversidad de pensamiento para el sistema, ¿no? O sea, yo lo, para contestar a la pregunta que hiciste de que cómo se utiliza en este caso, ¿no? Se utiliza en el sentido de que tú tienes que ser consciente de lo que tú haces, la diferencia con lo que está haciendo la otra persona y de cómo en realidad se completa, ¿no? Sí, me gusta mucho esto. Del pensamiento también divergente, ¿no? De no una sola idea. Yo he ido también a una cosa muy, muy sencilla. Estaba pensando en materiales, me vino a cabeza, ¿saben? Esto del pensamiento divergente, materiales y todo. Y me parece también guay esta idea, y que también lo usamos mucho en danzas, de no hay solo una forma de hacer, o, por ejemplo, un material que utilizar. O sea, imagina, no sé, pensamos, vamos a hacer una pintura o vamos a hacer ¿cómo se dice? Un origami, por ejemplo, hay de esta cosa, ¿no? Y de que no tiene que ser con este mismo material. O sea, si verificamos, por ejemplo, la, la, la posibilidad de materiales con que utilizas, no hay un problema, ¿no? Como, por ejemplo, en el Festival de Danzas, estaba en este momento del Festival de Danzas, ¿no? Y muchas veces hay que tomar decisiones estas más rápidas y pragmáticas, ¿no? Y si utilizamos y valoramos la diversidad, pues más rápidamente encontramos soluciones para problemas que están como, hay que poner una cosa, no sé qué, saliendo de arriba para abajo, pues no hay hilo, no sé qué. Entonces, si ya tienes este pensamiento de que no es necesario que sea un hilo de estos, pero puede ser un otro material, ¿no? Como muchas veces el problema no existe, ¿no? Porque estás valorando la diversidad y también con lo de utilizar el mismo papel para hacer una serie de cosas, o no sé, ya. En estas cosas también más del diario, pues que no tiene que ser una hoja blanca nueva para hacer cada cosa, pues poder diversificar el material también. También yo veo como el hecho de usar va totalmente relacionado con el valorar, ¿no? O sea, ahora voy a hablar en términos capitalistas, pero es que todos tenemos mentes capitalistas, es lo que hay. Pero sí que es verdad que en un contexto productor capitalista, todos y todo queremos tener una utilidad, porque eso nos hace sentir valorados. Y es verdad, y a veces está bien querer como destruir la estructura sistemática, pero yo muchas veces, me pasa mucho en la universidad, ¿no? Que entramos en debates eternos sobre el capitalismo y el patriarcado, y al final terminamos por decir, oye, moriremos en un capitalismo y en un sistema patriarcado, o sea, basta ya, no vamos a pensar en pequeña escala, cosas como más. Y sí que es verdad que, bueno, que por más que me valores, quiero sentirme útil, ¿no? Y el hecho de valorar algo es darle utilidad, porque hay una confianza en esto. Entonces sí que me parece como que va relacionado. Sí que solo usar puede llevarnos... Hola. Hola. Ya no te ven. Está ahí como asoma. Eso, si solo usáramos la diversidad, sí que puedes caer pues en eso, en instrumentalizar algo sin tener en cuenta pues otros factores. Pero sí que es verdad que yo le veo esa relación, ¿no? Si valoro, doy utilidad, porque es que me gusta y confío y... No sé, lo que dices, Marina,
me hace reflexionar porque igual te entiendo mal, ¿eh? Pero parece como que le das un sentido negativo al verbo utilizar o solo lo asocias al capitalismo, cuando en realidad puede ser simplemente, no sé, tener otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Quizás el capitalismo abusa y el verbo utilizar es más moderado, y quizás hay una idea de moderación que sería interesante como tener en cuenta, ¿no? De encontrar un equilibrio en las cosas que tú utilices, las acciones que tú tienes, etcétera, pues tener como esa mentalidad de no abusar, que eso sí que ya entraríamos dentro de los paradigmas del capitalismo, ¿no? Sí, sí, creo que quizás pienso más en capitalismo porque sí que es verdad que veo mucho la dicotomía social entre ser útil y no serlo sin encontrar escala de grises, ¿no? En plan, ¿veo utilidad en esto o no la veo? Sin tener como esa capacidad de encontrar un punto medio. Pero por eso quizás me he puesto como en un nivel muy capitalista. Sí que es verdad que, claro, que utilizar no implica abusar o dar mal uso. Sí. Nunca había pensado en la palabra usar, abusar, con el ave antes. Te has quitado el micro, Bruna. Ay, perdón, porque estaba tosiendo. Bueno, solo acrecentar este ave, pues ya lo, no sé, Sí, es sí. una tontería, tal vez todos ya tienen pensado, pero yo no. No, yo no lo había pensado. En la semejanza de las dos palabras, como el usar y el abusar. Yo quería añadir que también si no usas las cosas se hacen inútiles también. Hay una necesidad de utilizar, ¿no? En el sentido de que si no tienen función. Bueno, sí, también puede ser ir un poco más profundo lo que es utilizar y lo que es usar, o sea, qué es, no sé, que no tiene que ser esta cosa de que no eres útil y bueno, y tienes que ser útil, ¿no? Es como, y la distinción en, bueno, no es, existes y ya tienes valor, ¿no? Y no tiene que ser así que existes y tienes valor. Y utilizar o ser útil no tiene que ser desde la perspectiva del... O sea, es más... ser más abrangente lo que es... Me falta la palabra, lo que es útil, ¿no? Un sentido más amplio. O sea, ¿no? Más amplio lo que puede ser útil. Esto sí puede ser. O sea, no es que... muchas veces el problema o el riesgo está cuando lo que es útil es más, son pocas cosas o tiene un padrón para ser útil como... Bueno, es eso la diversidad, ¿no? También. Como claro, hemos dicho, no es solo seguir un solo patrón. Claro. Puede ser útil de muchas maneras, obviamente, cualquier cosa. Pero no hay nada en la naturaleza que sea inútil, por ejemplo. Y yo creo que es lo mismo con las personas y con todo. Pues no hay nada que no ¿existes? Una pequeñita función. No existe. Porque hace parte de un todo.